Carolina de Lizá. Son las 8:37 y llegó Carolina de Lizá para hablar del USU. El USU del Uruguay. Qué buena sigla, El USU. ¿no? ¿Cómo están? ¿Qué haces, Caro? Bien, Bárbara, muy bien. Bueno, Festejo, bueno. estamos de festejo. Sí, se ya vio. veo. Están llenos de escones, Sí. ojitos, mucho masa seca. Sí. Para la tarde viene como lo más... Pasta frola, tarta de manzana y de todo. Bueno, pasa Comé que- algo, mija, No, Oye, no, tiene que hablar, me tengo que sacar no, los postizos. Ya saben pero que el tema de obviamente comer- que ahora, durante la columna no, pero después de la columna sacate los postizos y dale. No, Sacate- es Lo un dejás quilombo, te lo tenés lo que dejás en lavar. un vasito. La remeto Sí, esa. claro. Obviamente. Es preferible que arriba de la mesa, igual, ¿eh? No es muy sexy, pero bueno, es una realidad. Y sí. Bueno. Bueno, contanos, a ver, ¿qué Ya estuvieron hablando del tema un poco el lunes, ¿no? después del aniversario Bueno, 4, ahí eran va. 5, ¿viste? que eran 5, número años. 5. Cinco El 2018 fue el primero. Visitamos el 22. 2018, 2019. Ah, no, claro, no es que nacieron en enero de Claro, 2018. Exacto. Nacieron en El enero de primer 2017. Se cuenta como número 1 el 2018. Está, pero pará. ¿Nacieron en enero de 2017 o en enero de 2018? Es el quinto acto. Ok, Está bien, pero tienen el 5 primer años. acto, le dio nacimiento, por lo cual tienen 4 años. La duda mía es, porque vos lo fuiste a cubrir para Todo Pasa, me acuerdo. Sí, yo también me acuerdo. Es Ahí como, va. nacieron en 2018 porque cuando convocaron fue cuando dio nacimiento al Claro, movimiento. ustedes La- lo que piensan es el 2018 No, es como no. el punto número 0. La- Entonces cumple el su día cero. cuarto año No. de vida. De historia. Ah, bueno, De historia. querida, claro. No, no. La está duda bien. es esta, no, pues perdón, la duda es esta. Cuando se juntan en enero de 2018 en esa convocatoria impresionante en el Parque de la Hispanía en Durazno, que vos fuiste a cubrir para Océano, ahí, Pará, tengo que decir algo. Yo creo que fue Nicolás. Yo no fui. bueno, fue No, Nico. pero sí lo trabajé el Yo tema. fui, Ok. fue impactante. Recuerdo Bueno, que fue vos fuiste a Malena uno. por Telemundo, por ejemplo. Sí. Fuimos todos. La No, duda- yo creo que Todos sí lo medios. cubrí, pero no fui. No estabas allá, No. tal. La duda mía es, ahí, ¿estaban cumpliendo un año o estaban naciendo? No, no se puede contar un año. Yo creo que estaban son... naciendo. Exacto. Entonces tienen 4 Estaban años. naciendo No, no públicamente. estaban naciendo. Estaban naciendo Claro. públicamente. Es algo que Pero se es un- consolidaron allí, o sea, ese fue el primer Yo acto creo que que es una los muy buena Sí. discusión porque realmente públicamente tienen 4 años. Pero Por eso yo pero fue el acepto quinto acto, claro. está Exacto, bien. y además en su libro ellos hablan de sus 4 años de historia. Por eso, ahí va. Tienen 4 años de vida, pero es el quinto acto. Cerramos, Bueno. cerramos ahí, ¿te gusta? A mí, está bien, a mí me tengo que cambiar el guión ahora. No, está bien, quinto aniversario, es el quinto acto. Es el quinto acto, es el quinto mojón que dejan. Pasa que en el caso de ellos fue como que cuando nace el bebé festeja el cumpleaños ese Claro. día. Claro, ¿viste? exacto. Es el... Carolina dice, es Le el quinto arruinamos. acto y no me rompan la bola. Claro, es Le el quinto arruinamos acto. el guión. Pero aparte en estos 5 años que ha cambiado mucho, yo recuerdo ese primer 23 de enero en el cual había mucha expectativa sobre si era una especie de cosa que al final no se iba a concretar o autobombo que después terminaba en un bluff porque había mucho ruido, mucha efervescencia, sobre todo en redes sociales y en algo que iba a suceder, y después finalmente se concreta con algo que termina teniendo magnitud e impacto político porque también es una agrupación, un movimiento social al que se le empieza a prestar atención, ¿no? O sea, en estos 5 años eso podría haber pasado en ese momento, 23 de enero, y quedar ahí y disolverse, o incluso que estas personas, estos movimientos se disgregaran o se unieran a otros, que ya existen movimientos sociales o agrupaciones en el sector rural, y sin embargo empezaron a conformar una identidad de algo que los hace ser una unidad y permanecer en el tiempo a lo largo de estos 4 años, 5 actos, 23 de enero. Y en este año sucedió lo mismo, volvió a darse en la sociedad rural de Durazno, y la cuestión ahora es que Un Solo Uruguay viene de un contexto de dar pasos hacia diferentes ámbitos, uno en concreto que fue las elecciones del BPS, ¿no? Hubo mucha especulación en ese momento. Primero porque el hecho de que se presenten a una elección institucional habla de
de que va hacia algún Organización, lado, claro, va sí. de una organización, hablaban de un movimiento autoconvocado. Yo creo que hoy no se puede hablar de un movimiento autoconvocado. Cuando nacieron Lo no, fue no se llamaban Un Solo Uruguay, cuando nacieron eran los autoconvocados del Lo sector bautizaron Un rural. Solo Uruguay creo que un año después. Es verdad, Sí. pero hoy no son autoconvocados porque hoy tienen No, una, claro. una estructura, tienen su vocero, tienen sus... Hoy convocan ellos. Hoy convocan ellos, o sea, claro, eso quedó atrás, eso fue como la raíz y tienen esa formación más organizada Sí, que un lo lleva a organigrama, presentar son un candidato claro. en el BPS y a ganar, ¿no? Con más de 70.000 Sí, votos. que eso es lo que les abre la puerta a la vida política, ¿no? Y bueno, Bueno, esa es la claro. especulación, lo que generó primero presentarse, después ganar y ganar Claro. bien, Sí, digamos, o legal, sea, sí. exactamente. Entonces la pregunta es, ¿daremos el paso a lo otro? La Que en especulación- otros países se ha dado. Por parte de grupos de grupos que hacen este tipo de movilizaciones, en otros países se ha dado que ingresan a la arena política y se candidatean. Hay que Este es ver como acá. un paso previo, hay que ver si se quedan ahí o no. O sea, lo que ellos dicen como movimiento es, no, nosotros somos apartidarios, hay diferentes voces, ¿no? Si uno habla con integrantes de Un Solo Uruguay, de repente de núcleos muy concretos te dicen, sí, bueno, lo que sea bien para mi país, vamos arriba, y otros que te dicen, no, en realidad nosotros estamos hoy por esto, veremos qué pasa en el futuro, queda esa puerta abierta, pero mientras eso no sucede, lo que hablábamos, la especulación de que si este paso se va a dar o no. Mientras no se da, hoy en este acto del 23 de enero hubo 2 partidos que estuvieron presentes allí, ¿no? Hubo, o sea, ¿quiénes le dieron atención? No estuvo el Frente Amplio, que es lógico que el Frente Amplio no esté representado o no esté invitado porque nunca le dio un interés, o de hecho incluso han tenido una postura de ponerlo quizá en la vereda de enfrente o de pintarlos como oligarcas del campo. Bueno, pero como aparte es un movimiento que 4x4, nació... el las famoso lío de las 4 4x4. ahí Sí. está. Claro, pero además el movimiento nació en protesta a gobiernos del Frente Amplio. Es cierto, pero se mantiene, ¿no? Se mantiene, pero cuando nacieron era para patalearle al Frente Era en el para poder, patear al obvio. Frente Amplio. Pero además también es cierto que el Frente Amplio no es su fuerte el sector rural. O No. sea, es un partido, una coalición de partidos que está enfocada en la capital, en Montevideo y en Canelones, y que además ha perdido terreno en las elecciones sí. departamentales, Y en las lo últimas argumentan elecciones como en una el de interior. las situaciones Debilidades. en la derrota Claro. y están mirando hacia el interior. Sí o sí, no Exacto. Han empezado a cambiar, a mirar. Empezó a cambiar, pero bueno, por ejemplo, en este movimiento social, en este acto, no estuvieron presentes. Tampoco estuvo el Partido Colorado, que también históricamente tiene una mirada invitación mucho a más los partidos? citadina. No lo sé, no se lo preguntamos a Nubia el otro día. ¿Se No lo invita sé a los si- partidos a los actos o si los partidos quieren ir van? No sé si hubo una invitación No la hay, formal. no tiene por qué haber. Fueron los líderes políticos que querían. Querían Fueron ir. los líderes que y los que estaban ahí son los dos interesados, los dos más interesados, podría decir uno, en mirar hacia el campo, ¿no? Como Que- en aquel primer autoconvocado fueron líderes políticos, recuerdo la presencia de Larrañaga también, por ejemplo. Bueno. El primero, claro. Sí, más blancos, ¿no? Se decía que era un movimiento, Claro, se porque lo el- tomaba con porque mirada blanca. porque el Partido Nacional también Claro. tiene un arraigo en el interior. Sí, sí. Sin embargo, hoy disputa ese espacio con el partido, con Cabildo Abierto, que si bien no es que Cabildo Abierto tenga un arraigo fuerte, sí tiene apoyos dentro del sector rural, sobre todo en el sector rural más pequeño, ¿no? En El pequeño productor. En el pequeño productor. Acuérdate, Manini estuvo en el acto de los colonos. Manini va a esos lugares. Tienen esa intención de captar público por ese lado porque saben que es donde llegan, ¿no? Bueno, estuve hablando con el senador blanco Sebastián da Silva, que fue uno de los que estuvo y de los que estuvo desde el primer acto que se... Porque él integraba Un Solo Uruguay, era uno de los que era activo. Claro, él era militante. parte de esos autoconvocados. Hoy le toca estar en la vereda de enfrente, por decirlo de alguna manera. No sé si la vereda de enfrente está tan definida como vereda de enfrente o en realidad es una cuestión de gobierno. Sí, pero él era en aquel momento el único legislador que venía cabalgando con ellos como un integrante más de Un Solo Uruguay. Sí, sí. Y ya era diputado ahí. Él. Hoy le toca estar en una situación un poco más incómoda, ¿no? Porque también, si bien es verdad que la diferencia con el Frente Amplio, el vínculo puede llegar a ser distinto, también hubo críticas para el Por gobierno, supuesto. ¿no? Y además no es un legislador cualquiera, porque él no integra el Poder Ejecutivo, pero es un defensor a ultranza del Poder Ejecutivo. Ah, no, es Vive defendiendo al gobierno. el primer blanco. Claro, a diferencia de otros legisladores blancos que de repente están más defendiendo. O se pero llaman pueden a criticar. silencio ante cuestiones Sí. que de repente les hacen O un ruido. Jorge Gandini, que si tiene que criticar algo, critica con más libertad. Da Silva no. Da Silva Es es un un férreo- soldado, es un férreo soldado del gobierno
que parece que fuera un ministro. Cuando habla, realmente muchas veces te dice, pero esta persona está en el la torre ejecutivo, ejecutiva, está en presidencia, sí. Pero ahora en están el problemas. tono y en la manera en la que habla, ¿no? Sí. Creo que es una cuestión también de personalidad que va por ahí. Pero bueno, estaba hablando con él sobre este tema y que hablaba de la importancia de la señal de estar ahí presente para el Partido Nacional y cómo es este acto una especie de termómetro de la realidad del sector agropecuario. La proclama me pareció interesante, yo coincido el 90% con los énfasis. Solo Uruguay habla hacia el futuro de poner arriba de la mesa el tema del riego, el tema del agua, el tema de cómo aprovechar más esa cantidad de agua que recibe el Uruguay en el invierno para enfrentar adversidades del cambio climático. Nosotros estamos muy preocupados con el tema del agua en la parcela en el sector tambero. En los 90 el gobierno de la calle Padre impulsó lo que se llamó el Prenader, que fue una acción de gobierno pionera en donde se generaron por financiamiento externo muchas represas que después terminaron en el desarrollo de las cuencas arroceras, y nosotros hace un tiempo que estamos intentando trabajar para un Prenader de agua en la parcela, se llamaría, ¿sí? Esto sería para los pequeños tamberos, medianos tamberos, en donde la productividad lechera, teniendo el agua cerca de donde está la vaca, se incrementa casi un 30%. Por tanto, estamos entusiasmados en poner ese tema en agenda. Un solo Uruguay me ayuda a poner temas agropecuarios y camperos arriba de la agenda política, porque estos temas son difíciles de imponer, así que bueno, trabajaremos en conjunto. Da Silva destacaba los temas que tienen en común, el acercamiento que puede llegar a tener un solo Uruguay con el gobierno o con el Partido Nacional más concretamente, y hablaba de, por ejemplo, fomentar una cultura de riego, que para el campo es súper importante y no está tan desarrollada, que eso dice, bueno, nosotros tenemos la misma inquietud y queremos ir por ese camino, o sea, queremos tomar este reclamo como algo a realizar, y también el tema de las jaurías de perros que generan un problema en el ganado, ¿no? Mostraba las coincidencias. Las coincidencias. Ahora, él decía, bueno, en el 90% de los casos, la verdad que la proclama la tomamos y de hecho estamos de acuerdo, ¿no? O sea, hay un 10% ahí en el que hace un poco más de ruido, pero también es cierto que, y acá hay matices, ¿no? Hay quienes lo ven como que un solo Uruguay fue tibio en los reclamos hacia el gobierno, no fue tan aguerrido como podría haber sido. Sin embargo, Nougué, que lo decía en entrevista con ustedes, decía que tenía cierta decepción por cómo había encarado el gobierno sus reclamos y que no había tenido la atención que ellos esperaban, claro, incluso que iban a tener. Dijo que no hay diálogo. Dijo que directamente los ignoran. Claro, a él lo que lo decepciona es la posición que le da, el rol que le da hoy este gobierno, porque dice, por lo menos el gobierno anterior nos consideraba una oposición, claro, pero nos tenían en cuenta, sabían que estábamos ahí, nos respondían si decíamos algo. Este gobierno nos ignora, no nos considera una oposición, pero no existimos. Sacó a Matos de ese paquete, ¿no? Dijo que con Matos, ministro, claro, además dijo ministro, se ve que con Uriarte no. Otra historia, pero sacó a Matos del paquete de la crítica, ¿no? Sí. Lo cual tiene un poco de sentido y podía ser una posición de gobierno, que hable el ministro, ¿no? Exacto. Y no el presidente, claro. Pero bueno, por eso decía, más allá de si el reclamo fue tibio o no fue tibio, yo creo que el reclamo estuvo igual y fue clarísimo. Y no se achicaron en decir no nos están escuchando como nosotros queremos que nos escuchen, o sea, esperábamos un gobierno más de cercanía y no fue tal. Y le preguntaba a Da Silva justamente sobre esto, cómo respondía él a esos reclamos que estuvieron sobre la mesa en el acto del 23, y él pone énfasis en todas las cosas en que sí, en las que el movimiento fue escuchado, según entiende el senador. Hubo un discurso paradigmático el 23 de enero del año 2018, que fueron las 10 mochilas que expresó Eduardo Blasina en aquel momento. Esas 10 mochilas están arriba de la mesa, en algunos casos con clara corrección. El gobierno
trató de enfrentar temas de esas 10 mochilas. Voy a ponerte un ejemplo, la inclusión financiera. En aquel momento había obligatoriedad en los comercios del interior de tener que usar la obligación financiera. Bueno, eso nosotros lo derogamos. Lo mismo con un Banco República, muchísimo más enfocado en la producción. Lo mismo con un Antel, que hoy no inaugura estadios de básquetbol, sino que pone antenas en parajes y lugares despoblados donde la gente tenía que subir a un cerro para poder hablar por teléfono. Hay una enorme cantidad de acciones de gobierno que van en línea con esas 10 mochilas. ¿Es suficiente? Bueno, nunca es suficiente, ¿sí? Y en esa coincidencia, el 90% de coincidencia que nosotros tenemos, se habló ahí, tenemos que seguir llevando adelante propuestas. Da Silva ahí hacía referencia a aquel discurso que dio Eduardo Blasina cuando nació Un Solo Uruguay y dice, bueno, muchas de estas cosas las hicimos, coincidimos con Blasina y las hemos hecho. Claro, también está el tema que 4 años, 5 actos de diferencia, los reclamos cambian y los énfasis también van avanzando hacia un lado sobre otro. Entonces uno, si se pone del lado del que pide más medidas, dice, bueno, a ver, me estás hablando de algo que yo pedí hace 5 años, claro, quiero avanzar, por algo hago un acto todos los años. Van cambiando las prioridades. Van cambiando las prioridades y también quiero que estén atentos a eso, es el discurso que dicen. Sin embargo, Da Silva en lo que hacía énfasis para defender un poco esa cercanía que intenta mostrar o que intenta dar con eso de estoy ahí, es el tema de, bueno, está bien, no hemos podido hacer todo, tuvimos una pandemia en el medio, no nos digan que no hicimos nada cuando hubo gobiernos anteriores que ni siquiera los reclamaban y tenían actitudes incluso de ignorar la realidad del campo. Y ponía como ejemplo el primer gobierno de Tabaré Vázquez, una vez que deja Mujica el cargo de ministro de Ganadería y asume Agassi. Un Solo Uruguay tiene que tener, sé que lo tiene, ¿sí? Por eso el surgimiento del movimiento, hay un libro, tiene la memoria clara, ¿sí? El trato que se le da al campo y al agro, el gobierno de la calle Pou, es infinitamente diferente al que se dio por parte de los gobiernos de la comunidad, en acción, en atención. Te voy a poner un solo ejemplo. El ministro Agassi decretaba la emergencia agropecuaria sobrevolando en helicóptero y confundiendo campos de soja con pastura. Y por eso veía que había algo verde y no decretaba las emergencias agropecuarias. En el gobierno del doctor Lacalle Pou ya es la tercera emergencia agropecuaria decretada, con postergación del pago del cuatrimestre del BPS, con otras medidas que hablan mucho de integrantes de este gobierno que tienen, que conocen y que tienen una visión muy productivista, campera, agropecuaria, a lo largo y ancho de las actividades. Ahí estaba Sebastián Da Silva intentando mostrar ese acercamiento y decir, bueno, estamos acá, que ese mensaje por parte del gobierno, decir, los estamos escuchando, que hablábamos ahora, o sea, el gobierno tiene en realidad una representación, un peso más fuerte con las sociedades agropecuarias de más peso, no tanto las pequeñas y medianas, sino los grandes productores, ¿no? Además dice que es un gobierno más presente ahí en el campo que el otro, ¿no? Claro, en ese caso tenía más lejanía. El otro tenía más lejanía, se defiende por ese lado, pero aún así hay un sector, si bien es cierto que el Partido Nacional tiene fortaleza en el interior, se le escapa un poco los sectores productivos más pequeños, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde Cabildo Abierto tiene simpatía y quiere hacerse más fuerte también. Por eso, no en vano también estuvieron representados ahí 2 legisladores, Guido Manini Ríos y Guillermo Domenech, estuvieron presentes el 23, y tienen una necesidad, o quizás tienen ese deseo de remarcar esa cercanía que tienen con Un Solo Uruguay, como una manera de, yo no diría apoderarse, pero sí de ganarse ese botín como
como peso político dentro del sector rural, ¿no? Hablaba con Domenech sobre este tema y ellos decían, a ver, tenemos, me alegra saber sobre todas las coincidencias que tenemos con Un Solo Uruguay, decía, y hablaba del peso tributario, por ejemplo, que está recayendo tanto sobre los pequeños y medianos productores en detrimento de todos aquellos grandes productores que tienen exoneraciones fiscales, ¿no? Ellos hablan en concreto del caso de UPM, de las zonas francas, de algo que ya vienen hace tiempo reclamando y mostrando una posición muy fuerte en contra de su propio gobierno o dentro del propio gobierno de coalición del cual ellos son socios, ¿no? Entonces, la diferencia que tiene Cabildo Abierto acá con respecto al Partido Nacional es que tiene esa posibilidad de decir, en esto me puedo parar en la vereda junto con ustedes y decir, no somos el Poder Ejecutivo, somos socios del... Aparte Cabildo está acostumbrado ya a eso, está acostumbrado, ya ha marcado un precedente. Lo ha hecho en varios temas. En varias áreas, lo hizo a nivel comercial, lo hizo por supuesto. En varios lados. Y le debe haber encantado a Manini Ríos que Un Solo Uruguay realizara un Cabildo Abierto, aparte. Y además hablaron de Cabildo todo el tiempo desde Un Solo Uruguay. En el Cabildo pasó esto, en el Cabildo nombraban todo el tiempo la afinidad ahí estuvo. El Cabildo es eso. Es eso. Claro. Cabildo Abierto tomó un nombre de algo que pero es eso, pero aparte le llegaron a decir Cabildo Abierto incluso, entero, como se llama el partido político de Manini, ¿no? Quedó eso, incluso cuando hablaba con algunos legisladores decían, Un Solo Uruguay y Cabildo Abierto, como yo decía, pero que ustedes están viendo ahí una afinidad como más concreta, más política. No, pero quedó como esa asociación de ideas. Pero porque se asociaron los términos, pero en realidad era que Un Solo Uruguay estaba realizando un Cabildo Abierto. Algo que como vos decís, les tiene que haber caído muy bien a Cabildo Abierto, porque ha tomado este tema del movimiento Un Solo Uruguay para decir, nosotros estamos parados acá, en este lugar. Y Cabildo Abierto se apropió del término Cabildo Abierto. Claro, es cierto. Qué buen nombre a todo esto, ¿no? En el sentido de los beneficios para la propia agrupación. Y además los gráficos de televisión era Cabildo Abierto de Un Solo Uruguay. Veías la imagen de Manini, de Domenech, y decías, esto... Imposible no hacer la asociación. Bueno, sobre eso hablaba con Domenech, que decía, a ver, podemos estar en este lado muy unidos junto con Un Solo Uruguay y distanciarnos un poco de lo que es el Ejecutivo. Bueno, en alguna medida estoy de acuerdo cuando digo que lo que ha propugnado Cabildo Abierto en materia de reforma tributaria y que ahora también propugna Un Solo Uruguay, no se viene contemplando, ¿no? Y bueno, nosotros, si bien formamos parte del gobierno, o mejor dicho, de la coalición de gobierno, lo cierto es que esto requiere iniciativa del Poder Ejecutivo y bueno, nos parece bueno que de distintos ángulos y de distintos sectores sociales que están realmente comprometidos con el trabajo y la producción, se le llame la atención al Poder Ejecutivo sobre una situación como la que estamos comentando, ¿no? O sea, nosotros no lo vemos mal, nosotros fuimos, no negamos nuestra cuota parte de responsabilidad en cuanto integrantes de la coalición de gobierno, aunque sí no tenemos incidencia en el Poder Ejecutivo, bueno, hasta el extremo que se ha vetado un proyecto de ley que nosotros propugnamos, ¿no? Bueno, ahí está, él recordándonos que Cabildo Abierto no tiene injerencia en el Poder Ejecutivo y lo sabemos, y por eso pueden tomar distancia y ser más críticos. Y acercarse más y decir, bueno, nosotros estamos acá, ¿no? Creo que hay ahí ese interés de disputarse ese movimiento social, porque ya ha demostrado que tiene fuerza, que tiene poder de convocatoria, no solamente en el campo, lo demuestra también ahora en el BPS, o sea, hay un botín ahí de capital político que los partidos, por lo menos en este caso, los que están mirando más hacia el interior, Cabildo Abierto del Partido Nacional, saben que está, y obviamente hay una especie de disputa simbólica por querer capitalizarlo y decir, bueno, me lo gano, ¿no? Y sobre eso también la relevancia que le dio Cabildo Abierto a
al tema de Un Solo Uruguay. Ahora estaba mirando la tapa de La Mañana, por ejemplo, que sale con las coincidencias y con los reclamos que entienden oportunos y necesarios que hace Un Solo Uruguay al gobierno, ¿no? O sea, ya se para desde la tapa de La Mañana, se para en ese lugar, ¿no? Claro. Y también, además, Manini justo decía en una nota que salió hoy en El Observador, hablaba sobre el proyecto que va a presentar una vez que se levante el receso parlamentario, que dice que lo que plantea es que cualquier exoneración tributaria que pase un periodo de gobierno tiene que tener la venia del Senado, ¿no? O sea, esa es la propuesta de él. Seguramente genere esto ruido político, discrepancias, discusiones a partir de marzo, cuando esto se empiece a analizar y ver en el Parlamento, ¿no? Pero ya plantea, bueno, nosotros estamos haciendo algo concreto, queremos hacer algo que es esto, y ya empieza a plantear el tema de las exoneraciones tributarias, ¿no? Pero bueno, hablaba sobre todos estos temas con Domenech, que decía la importancia para Cabildo Abierto también de dar una señal clara de estar ahí donde los reclamos estos están surgiendo. Bueno, la verdad que sí, por otro lado, creemos que es muy interesante. El Uruguay es un país agropecuario, a pesar de que es un país económicamente agropecuario, pero que no tiene conciencia agropecuaria, ¿no? Entonces, estar frente a los que son yo le diría los actores del fenómeno agropecuario, un sector importante de los actores de la actividad agropecuaria, para cualquiera que se dedique a la actividad política es importante. Fíjese que el principal producto exportable del Uruguay es la carne, el segundo es la celulosa, después vienen los granos y los lácteos. Los 4 primeros productos exportables del Uruguay tienen origen agropecuario. Entonces, este es un tema que no se puede soslayar. Así que el reconocimiento de Un Solo Uruguay como un movimiento fuerte, importante, no solo como movimiento social, sino con esa mirada de, bueno, esto pues se puede capitalizar políticamente. Sí, tienen proyección política. Igual, justo, si nacen como partido político, es en una época de atomización, ¿no?, del sistema, porque mira que tenemos varios partidos políticos. O sea, nació en la elección pasada, nació con fuerza Cabildo Abierto, superó al Partido Independiente y bueno, y ya se perfila para disputarle un tercer lugar al Partido Colorado, ¿no? Creo que es parte de eso, todos estos movimientos. Teníamos, ¿no?, al Partido de la Gente, también nacido en realidad nació también para la elección pasada. Pasa que había nacido como la concertación en las departamentales, sí. Pero ahí era la concertación. Como Partido de la Gente nació también para la última elección. A nivel nacional, exacto. A nivel nacional, sí. Para la del 19. Que quedó en la nada, naufragó como partido político. Pero es como que no sé si está necesitando un nuevo partido político. Claro, pero mientras eso no sucede, y si no sucede, los partidos que ya existen están atentos a decir, bueno, ¿hacia dónde va toda esta gente y toda esta fuerza popular? Sí, y en nuestra mente está que todo lo que sucede a estos niveles no puede dejar de ser político. Y quizá ahí está la situación a ver, ¿no? Las señas y los guiños son permanentes, ¿no? Sí. Y más teniendo en cuenta un partido, en el caso de Cabildo Abierto, que tiene el ímpetu o la necesidad de crecer, que tuvo una muy buena elección, o sea que para ser la primera arrasó dentro de sus posibilidades, y sabe dónde tiene su lugar para poder ir a captar, que es el interior, y el interior sobre todo un poco más deprimido o no tan desarrollado como pueden ser los grandes productores rurales, ¿no? Así que ahí está un poco la disputa simbólica quizá que se dio en este 23 de enero con el acto de Un Solo Uruguay en Durazno. Caro, muchas gracias, querida. Gracias a ustedes. Nos reencontramos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Qué placer estar contigo. Gracias, Caro. Punto de encuentro. La mañana periodística de Universal. Del centro al este, del este a la ciudad, bajando por Propios, subiendo de la